Bien, en nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Secretario, si hay alguna correspondencia y alguna cuenta que dar. No, señor presidente, no hay cuenta. Tenemos solo la citación hoy día, que es el tema de vacunación en niños, niñas y adolescentes, la cual está invitado a exponer el señor Patricio Villarroel, presidente de la Agrupación de Profesionales de la Salud e Investigadores Independientes. Y luego, como segundo tema, el comienzo del ensayo en menores respecto de vacunas, en la que se comentará con los invitados habituales. Eso nada más, señor presidente. Muy bien. Bienvenido entonces a la senadora Gois, senador Girardi y a todos nuestros habituales participantes de estas reuniones. Dejo entonces con la palabra por 10-12 minutos a don Patricio Villarroel. ¿No está? ¿Se conectó recién don Patricio Villarroel? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Tiene la palabra doctor Villarroel. Muy buenas tardes. Antes que todo, quería darle las gracias también por esta posibilidad de querer, de poder generar algún tipo de debate médico-científico sobre este tema tan relevante que es la vacunación en niños, niñas y adolescentes. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve correctamente la pantalla? Se ve bien. Perfectamente bien. Ya. Soy el doctor Patricio Villarroel Burgos, soy médico cirujano de la Universidad de Chile. Actualmente soy el presidente de la agrupación APSIN de Profesionales de la Salud y junto con la doctora Marlene Enríquez vamos a dar una pequeña charla de lo que queremos compartir con ustedes. Nuestra agrupación está compuesta principalmente por médicos, químicos farmacéuticos, enfermeros, científicos, inmunólogos, investigadores en salud, independientes, ya debido a la importancia y la gravedad sanitaria que estamos viviendo actualmente. Tenemos que tener siempre un juicio crítico, libre también de cualquier tipo de presión, ya sea política o económica, por lo cual siempre nuestra misión ha sido contrastar, corroborar e informar a la población y a los especialistas también la evidencia médico-científica actualizada, especialmente en el tema del virus SARS-CoV-2. Tenemos acciones también que hemos implementado, alcances tanto nacionales como internacionales, pero lo que nos centra es siempre velar por la salud de la población, por sobre todo otro interés, o sea, primero, no dañar. Entonces nosotros empezamos a cuestionarnos como profesionales de la salud si era necesaria la vacunación contra los niños y adolescentes, sobre todo para la COVID-19. Entonces, pero antes de eso teníamos que preguntarnos si era grave este COVID en niños y también si los niños eran vectores de COVID-19. Porque hoy día la información es un poco contradictoria, tanto a nivel comunicacional y descontextualizada y desactualizada también a nivel científico. De hecho, esta diapositiva que se ve así como tan dispersa es porque de alguna forma hay mucha información que los niños ponen en riesgo a los adultos mayores, que los niños pueden morir por PIMS, que los niños no vacunados pueden infectar a otros, pero también se ha visto que los niños se contagian menos. Entonces, nosotros dijimos, bueno, ¿qué dice la evidencia científica actualmente? Entre ellos, que los niños superan con facilidad la enfermedad y sus posibles efectos secundarios. Dentro de eso, tanto el Ministerio de Salud como otras revistas internacionales han visto que la mayoría de los niños, entre el 40 y el 80%, se presentan en forma asintomática y tienen muy bajas tasas de hospitalización. Y de hecho, los niños tienen la capacidad de producir distintos tipos de anticuerpos contra el SARS-CoV-2 a diferencia de los adultos. Por otro lado, este PIMS, este síndrome inflamatorio multisistémico, que muchas veces asusta,
tiene una letalidad bastante baja del 0,15%, y de hecho hasta actualmente la cantidad de niños fallecidos lamentablemente han sido 5, ya porque al principio de todo este tema no se conocía mucho que este virus podía producir este tipo de lesiones, por lo tanto no se buscaba tanto. Pero también a nivel internacional, como entidades como el CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades y la Prevención de Estados Unidos, la agencia también sanitaria brasileña, han visto que no existen todavía datos suficientes en seguridad y eficacia con respecto a la vacunación en niños. De hecho, otro punto importante, que la tasa de mortalidad es marginal. Ya, sí, hay tanto publicaciones, y en Chile tenemos un total de, lamentablemente, 121 niños fallecidos con una letalidad del 0,05%, y la mayoría de estos niños que fallecieron tenían alguna comorbilidad, más del 70%. En otras palabras, la sobrevida de un niño es aproximadamente el 99,99%, y el PIMS es bastante bajo también. Y otro punto importante es decir, bueno, los niños contagian a los adultos también, son iniciadores de brotes, esto es importante para el tema colegio. Ya lo había dicho el ministro París en marzo, que los niños no son vectores de coronavirus. Bueno, se ha visto también que tanto los niños, que son la mayoría asintomáticos, como adultos también asintomáticos, en un estudio ya que se hizo en Wuhan hace poco, se vieron que 10 millones de chinos, de los 300 que habían estado positivos y habían sido asintomáticos, todos sus contactos habían salido negativos también. Entonces, cada vez esta patología fue evolucionando y se fueron dando cuenta que habían mitos principalmente y que eran los asintomáticos. Entonces, hoy día estamos presentes a otro contexto. De hecho, la Organización Mundial de la Salud, también como conclusión dentro de sus publicaciones, es que en realidad no recomienda la vacunación en menores de 18 años por la poca cantidad de datos que nosotros tenemos, ¿ya? Entonces no se justificaría esta vacunación experimental. Entonces, ¿es necesaria la vacunación? Nuevamente nos hacemos esa pregunta en niños y adolescentes. Entonces, en general uno dice, bueno, para poder implantar, para poder colocar una aprobación de una vacuna de emergencia, tiene que ser necesaria, segura y eficaz. Ahora, ¿qué pasa con la seguridad de estas vacunas? Nosotros muchas veces nos enfocamos en la efectividad de las vacunas, y ya hemos tenido en la historia problemas con algunos medicamentos que eran muy efectivos hasta en fase 3, lo mismo que estamos viendo ahora en las vacunas, pero no se había medido su efecto mediano a largo plazo, donde encontramos que la talidomida empezó a tener problemas teratogénicos con el tiempo y que se tuvo que suspender después en ciertas condiciones, tanto en la mamá, en la mujer embarazada, como en el padre, ya que alteraba también la calidad espermática y se transmitía la herencia. Entonces, era muy importante la seguridad, porque estos niños son grupos que tienen mucha expectativa de vida, a diferencia de otros grupos mayores. Entonces, ¿qué sabemos hoy día de la seguridad en niños y adolescentes contra el COVID-19, estas vacunas? Es que hay escasos datos, hay un número muy pequeño también de niños que participan en los estudios. En el tema Coronavac, también hay un tema de que los estudios se fijaron en muy poco tiempo, en 7 días, y ya están apareciendo reacciones adversas que lo han tenido que incorporar como tal, como las miocarditis y las pericarditis en vacunas de ARN mensajero. Entonces, ¿a qué estamos expuestos? Los niños, ¿a qué lo estamos exponiendo con el tema de la vacunación? En la aparición de estos efectos adversos. Como decía, inflamaciones cardíacas, posibles alteraciones de la fertilidad, que no es menor porque está en estudio actualmente, no se puede decir que no, y también una enfermedad que se llama enfermedad potenciada por anticuerpos. Y una característica importante de este virus, del SARS-CoV-2, es que tiene esta condición que ya está estudiada desde hace muchos años. De hecho, el año pasado se juntó un comité para evaluar las vacunas y dijeron, lamentablemente, todos los animales de experimentación que se les presentaba un virus con el tiempo que habían sido expuestos a una vacuna, generaban una hiperreacción inflamatoria en el 100% de los estudios. De hecho, una especie que eran los ferrets fallecían todos. Entonces, ¿qué quiero decir esto? Que todavía hay muchas cosas que pueden aparecer. Y este fenómeno AD es el hecho de que el virus, nosotros generamos unos anticuerpos que son neutralizantes, pero este virus tiende a potenciar los efectos de los anticuerpos que son de fusión. O sea, funcionan como un caballo de Troya, llevando el virus dentro de las células y generando un proceso inflamatorio, cosa que no tienen otros virus. Por eso y esto es independiente de la plataforma vacunal, independiente de que sea una vacuna inactivada, una vacuna recombinante, eso es lo que hay hasta ahora. De hecho, se ha planteado la necesidad de que todos los consentimientos informados hagan mención a este efecto. Actualmente se ha visto, este es un estudio que se publicó ahora en agosto de 2021, el 9 de agosto,
que con las variantes es peor el efecto. O sea, las variantes, variante Delta, por ejemplo, ha hecho de que el ADE sea mucho más fuerte. Y eso podría explicar lo que está pasando en Israel, que la mayoría de los pacientes que se están enfermando a pesar de tener todas sus dosis vacunales, podría ser un efecto ADE, que es muy similar a la patología por el SARS-CoV-2. Ahora, ¿es eficaz esta vacuna también? Bueno, hasta ahora lo que está reportado es muy poco. Ya los datos de CoronaVac es muy bajo, los estudios fase 1, fase 2 están recién terminando, o sea, todavía les queda, pero están entregando algunos datos en números muy pequeños, y en general se basan en la inmunogenicidad, o sea, es decir, en la producción o no producción de anticuerpos. Otro punto importante que no podemos dejar de lado es que actualmente existe un comité de expertos del ISP que por un decreto especial se creó acá el 28 de abril, donde hay una cierta cantidad de participantes, y existe también el comité de asesores científicos del Ministerio de Ciencias, en el cual coinciden que hay dobles funciones en ese lugar. Inclusive el director del estudio de Sinovac también está en este comité de asesores científicos, y también existen relaciones también entre el comité de expertos del ISP con el director del estudio Sinovac. Entonces, estas cosas son interesantes también ver, más allá del tema de que los niños, por ejemplo, no tendrían la necesidad de inocularse en este momento, donde la seguridad también está desconocida, tanto a mediano y largo plazo, y donde aún la eficacia es marginal. Entonces, lo que nosotros hemos estado viendo y estudiando durante todo este tiempo es que si existen razones científicas y éticas para someter a este grupo vulnerable a esta experimentación. O sea, hay que ver riesgo-beneficio, ¿ya? Porque no es lo mismo vacunar a un niño que no puede decidir su salud a futuro, porque ¿quién se va a responsabilizar de los posibles efectos que puedan aparecer con los meses, con los años, de aquí a 10, 15 años? Entonces, eso es lo que nosotros hemos querido hacer, es mostrar un poco lo que existe hasta el día de hoy, con una evidencia más basada en la ciencia, ya por lo que yo decía originalmente, por este tema de la desinformación, donde hay muchas dudas dentro de la población, y a veces hemos escuchado también que en redes sociales, que también hay mucho fake news, hemos encontrado que también hay desinformación en personas que sí tendrían que saber. Entonces, es importante siempre tener a la ciencia de lado y permitir estos debates, porque con los debates la ciencia crece. Porque si se solamente una línea, podemos quedar estancados. Muchas gracias. Eso es lo que quería compartir. Muchas gracias, doctor Patricio Villarroel. Y si alguno de las participantes se ha excusado, la presidenta del Colegio Médico, de asistir porque está con otros compromisos, y por la Asamblea Nacional del Colegio Médico. La doctora Jimena Guinera también tiene un problemita. No, ya me conecté. Ay, ahí está. Muy bien. Senadora Goy, ¿está pidiendo la palabra? ¿Puedo compartir un segundo la pantalla? Es que quiero compartir con ustedes un gráfico que nos hizo Leo Ferrés, y agradecerles ahí también a la UDD, que tiene que ver con el efecto de la vacunación. No tengo la expertise para plantear el tema en niños, ¿no? Pero desde el punto de vista de la política pública y las decisiones que nos toca discutir a nosotros, lo que le pedimos es que nos pudiera graficar qué había pasado con el momento en que se implementó el pase de movilidad. ¿Se acuerdan que todos dijimos que nos daba susto el momento porque estaban en el pic de contagio? Y este gráfico muestra con mucha claridad eso. Aquí tenemos los contagios, estábamos efectivamente en el pic, y aquí es cuando se implementó el pase de movilidad. Y fue una propuesta súper audaz. Este gráfico lo muestra así en toda su magnitud, ¿no? Pero también muestra la eficacia que tuvo. Porque lo que hizo es acelerar la vacunación. Hemos conversado varias veces la experiencia de Magallanes, y en Magallanes no cambió la movilidad, esos datos están, pero sí los buenos resultados que tenemos fueron gracias a la vacunación. Aquí uno podría detallar mucho más otras variables desde el punto de vista más riguroso científico, ¿no es cierto? Pero lo que nos está mostrando la experiencia es el resultado de la vacunación, y que muchas otras cosas
en términos sobre todo de confinamiento, no fueron posibles o de otros cambios, sino que lo que cambió fue eso. Entonces a mí me preocupa cuando se entregan señales de que ponen en duda, ¿no es cierto?, la seguridad. Eso quería plantear para la discusión y entregar les voy a compartir el dato, pero yo creo que parte de la tarea que hemos hecho en estas comisiones unidas es justamente ir mirando desde el mundo más académico también las decisiones de política pública y haciendo aprendizaje. Entonces por eso lo agradezco y lo comparto. El Leo hizo muchos cruces y finalmente llegamos a uno más simple, pero que yo creo que grafica con mucha claridad lo que pasó. Esperemos que se mantenga así después del 18, lo único que uno pide y cruzamos los dedos para eso. Gracias, presidente. Gracias, senadora. ¿Alguien más quiere opinar? Yo también... Doña María Valenzuela. Señora María Valenzuela. Perdón. Está ahí, ahora sí. Están. Buenos días, señor senador. Un gusto de saludarlos, de saludarlo a usted, saludar a la audiencia y pedirle al doctor Patricio Villarroel que por favor, cuando afirme conflictos de intereses, realmente se asegure de esa situación, porque si no se pueden ver en problemas realmente sin tener los antecedentes claros. Y yo creo que lo digo sin ningún problema, digamos que en conflictos de intereses también hay que considerar los deseos de colaborar al país. Entonces, por lo tanto, declaro no tener conflictos de interés. Yo no pertenezco al Ministerio de Ciencia, ni formo parte del Consejo del Ministerio de Ciencia. Lo formé durante el primer mes solamente por temas regulatorios, pero yo renuncié con carta, con todo, y no he tenido nada que ver, digamos, con eso. Así que, por favor, doctor Villarroel, yo le pido que cuando usted afirme una situación, se asegure bien de lo que está entregando. Y como le reitero, nadie puede negar el interés y el deseo y la motivación de contribuir al país en la salud pública. Gracias. Muchas gracias, señora María Valenzuela. Senador Girardi tiene la palabra. Sí, mira, yo creo que es bien interesante esta reunión. Yo igual agradezco el debate. En algún momento cuestioné el timerosal de las vacunas, que es una suerte de solvente, pero creo que uno debe tener acá mucha responsabilidad, porque yo creo que la salud ha evolucionado en el planeta fundamentalmente porque han mejorado las condiciones sanitarias, son alcantarillado, de agua potable, de electricidad, de mejor alimentación, son de basura, pero creo que no hay ninguna duda que la humanidad ha mejorado gracias a la vacuna, y vamos a vivir una sociedad donde gran parte de la salud va a estar garantizada por las vacunas. Yo creo que si no existieran vacunas en el planeta, existiría entre un tercio o una mitad de la población que no existiría. Y estaríamos viviendo las catacumbas que vivíamos en el pasado, porque este virus también nos hizo regresar a las cavernas. Durante mucho tiempo, cuando no teníamos vacuna, teníamos que estar como estábamos hace 300, 400 años. Antes, las pestes, las epidemias mataban a la mitad de la población de una ciudad, de un territorio. Entonces, yo creo que es muy importante esta conversación porque está lleno de fake news, está lleno de visiones apocalípticas respecto a la vacuna, casi algunas ya que rayan ahí en lo patológico, cuando se dice que las vacunas ahí serían acciones extraterrestres incluso. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado, porque además en Chile nosotros hemos erradicado enfermedades gracias a la vacuna. Y hoy día tenemos programas de vacunación en niños para vacunas de hepatitis B, de sarampión, de rubiola, de parotiditis. Tenemos todavía temas de varicela,
usamos las vacunas para fiebre amarilla, tenemos vacunas para el tétano, o sea, nuestros niños son una civilización de niños y niñas vacunados. Yo mismo, que no tengo vaso, cada 2 años me tengo que vacunar. Entonces, creo que el destino de nuestra humanidad sería muy distinto sin vacuna a con vacuna. Ahora, la vacunación en los niños, yo creo que cuestionar la evidencia científica cuando son las propias universidades chilenas apoyando estos programas, no me parece adecuado, porque si hay algo que ha tenido ciencia en Chile y que ha tenido inversión en ciencia, ha sido lo que se está haciendo en materia de investigación en campo clínico en vacunas. Entonces, creo que además el mundo, y espero que sean cada vez más sofisticadas, cada vez más rápidas, tengamos vacuna contra el cáncer a futuro. Pero el mundo que viene es un mundo de vacuna. Entonces, ahora, a mí lo que me preocupa, y creo que es una discusión legítima, si nosotros queremos construir una comunidad libre del virus, donde el virus no tenga más susceptible, yo creo que plantearse el desafío de vacunar a los niños y niñas sigue siendo un desafío importante, porque esta sociedad puede mantener tu virus activo con posibilidad de mutaciones, y cuando tú tienes un virus activo es tener un arma cargada, pero un arma que se puede ir sofisticando, o sea, no solamente está cargada, sino que no sabemos cuál va a ser del devenir. Mientras más experiencia tiene el virus, los virus son seres inteligentes, son estructuras originarias de la vida, puede que antecedan incluso la formación de las bacterias. Y la comunidad de virus tienen memoria, tienen inteligencia. Entonces, estos seres se hacen cada vez más inteligentes, y mientras más tiempo están, más capacidades, más se transforman en hiperespecialistas para poder desactivar incluso las trampas que les podemos poner con la vacuna. Entonces, el tema de erradicar este virus, de sacar este virus de circulación, de cerrar la cadena de transmisión, a mí no me parece un tema que se pueda relativizar. Ahora es cierto, por ejemplo, hay vacunas que se señalan que generan trombos, pero creo que hay que poner en la balanza siempre los beneficios y los costos. Yo creo que no hay nada inocuo. Yo creo que a lo mejor incluso el paracetamol, si tuviera luz y si tuviera atención, a lo mejor genera más daño de lo que genera una vacuna, porque claro, no tenemos a toda la comunidad científica mundial viendo los efectos negativos que genera el paracetamol, pero el paracetamol también puede generar hepatitis fulminante, me ha tocado ver algunas, pero eso no significa que nosotros no vamos a usar nunca más paracetamol. Entonces, yo agradezco, presidente, que ponga esta conversación, porque tenemos que zanjarla, pero creo que la evidencia científica hoy día avala y está más bien siendo soporte de la necesidad de vacunar que no vacunar. Y yo creo que el tema de los niños es un tema, del punto de vista de la salud pública, central. No solamente proteger la vida de los niños y niñas, sino de poder erradicar algún día este tipo de epidemia. Ser un mundo donde los seres humanos vamos a pedir, cada vez vamos a tener que tener estrategias que combinen la vacunación con las medidas de salud pública que tienen que ser cada vez más potentes. Eso, presidente. Bien, gracias, senador. Yo quiero dar a conocer algunos datos que al 4 de junio del Sistema de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud, Vigila, los casos notificados confirmados y probables de COVID-19 son 8,09 en menores de 15 años, 26,47% en personas de 15 a 29 años, 29,26% en personas de 30 a 44 años, 26,77% en personas de 45 a 64 años y un 9,41% en adultos de 65 años y más. El 10 y 28 de mayo, la Administración de Medicamentos y de Alimentos y la Agencia Europea de Medicamentos, respectivamente, aprobaron el uso de la vacuna Pfizer-BioNTech para niños y adolescentes de 12 a 15 años. Los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos recomiendan la vacunación en esta población debido a que los adolescentes representan una proporción creciente de nuevos casos de COVID-19 notificados y se ha demostrado que contribuyen a la transmisión en el hogar. La propuesta del Ministerio de Salud de Chile
dice que la población de 12 a 17 años corresponde aproximadamente a 1,5 millones de personas. Por lo tanto, mientras aún exista abastecimiento limitado de vacunas, se hace necesario definir una priorización de la población a vacunar. Y se propone una priorización que va de residentes al Servicio Nacional de Menores o en centros en convenio con esa institución, hospitalizados en centros de atención de salud mental. Bueno, y va etapa 1, después la etapa 2, a la población sana de 12 y 17 años, etcétera, etcétera. También dice que Chile espera comenzar a ofrecer vacunación para combatir el COVID-19 a niños menores de 12 años en septiembre, o sea, en este mes, lo que ha sido respaldado por el Consejo Asesor, que recomendó comenzar con la vacunación a los menores de 3 a 12 años con la vacuna Sinovac, y criticado por otros. En ese contexto es que nos ha parecido importante poder conversar acerca de este tema, materia en la cual se ha solicitado a ser invitado el presidente de la agrupación, el señor Patricio Villarroel. Hago esta aclaración por la invitación que se le hizo al doctor Villarroel a esta reunión. Yo le quiero ceder la palabra a la doctora Jimena Aguilera en su calidad de integrante del Consejo Asesor para que nos pueda poner al tanto del avance del Consejo. Muchas gracias. Quizás primero, señor presidente, si le daría la palabra a Pablo Vial, que la estaba pidiendo antes. No me di cuenta, Pablo, perdón. Tiene la palabra Pablo Agustín Vial. No, está bien, pero yo feliz que Jimena me anteceda. Bueno, muy bien. Bueno, nosotros como Consejo Asesor hemos estado trabajando durante el mes de agosto en varios temas relacionados con, por ejemplo, la propuesta que hicimos de hacer bloqueo epidemiológico con vacunas a principios de mes. Después hicimos un plan de trabajo para incentivar y reforzar las actividades en contextos de baja circulación para mejorar la trazabilidad. Y por cierto que hemos discutido este tema de la vacuna en niños, a lo que me voy a referir con más detalle. Me parece que es bien importante el que uno considere, yo como epidemióloga, la dinámica de la situación. Si bien es cierto, en un primer momento y en una primera ola, los niños no aparecían particularmente afectados, tal como mencionó el señor presidente, ha ocurrido en Estados Unidos y también en Chile. Con la segunda ola hubo un aumento de la incidencia de casos en niños y jóvenes y con un aumento de letalidad, incluso en comparación con la primera ola, que es más marcado en los mayores de 12 años, pero también se observa en los mayores de 1 año. Entonces, no es esta una situación estática, tenemos la aparición de nuevas variantes, y estas nuevas variantes tienen un comportamiento que hay que observar y que puede diferir, dado que nosotros mismos estamos protegiendo a un gran contingente de población con vacunas y queda un grupo que no está protegido, en lo cual puede haber una mayor tasa de ataque. El segundo tema del que quería comentar, el tema es la situación epidemiológica, que ya no es tan así de que los niños estén tan poco afectados. Nosotros en Chile hicimos un estudio de cero prevalencia con el doctor Vial, financiado por la NID. No tenemos ningún conflicto de interés con ninguna empresa productora de vacunas. Yo no tengo ningún conflicto de interés con ninguna empresa. De hecho, pertenezco a los comités asesores de la Organización Mundial de la Salud, de epidemiología, de evaluación del reglamento sanitario internacional y también en la evolución del virus. Y por lo tanto, y tengo que declarar si tengo conflicto de interés y con tabacaleras cada vez que participo en alguna de las reuniones, así que lo Quedamos congelados, parece. Quedó congelado, sí. Pablo Agustín, mientras tanto. Ya, le voy a poner un mensaje a Jimena de que está congelada. Te lo acabo de mandar, Pablo, a Jimena. Ya. Ya, yo en el fondo para aprovechar el tiempo,
Fue súper bueno, presidente, senador Quintero, que nos diera el contexto de la exposición del doctor Patricio Villarroel. La verdad es que yo pienso que todos aquí, y en general en nuestras carreras, todos queremos el bienestar de la población y todos tenemos el mandato de no dañar. Así que no es algo propio de la institución que dirige el doctor Villarroel, sino que es algo propio en general de las profesiones de la salud y de muchos otros, por lo demás. La próxima discusión que va a haber en el país, que se está dando ahora, es la vacunación en niños. Y yo quería, a lo mejor, ser un poco académico en el sentido del desarrollo y el uso de las vacunas en niños y cuáles son sus motivaciones. En general, la mayoría de las vacunas que se han autorizado y que están actualmente en uso se justifican por algunas de las cosas que dijo el doctor Villarroel, o sea, porque la enfermedad tenga una alta incidencia en la infancia, en los adultos jóvenes, porque tenga una alta mortalidad, una alta morbilidad o secuela. También hay algunas vacunas que son autorizadas porque tienen efectos sociales importantes y también porque algunas vacunas tienen un rol en la infectividad y la transmisión en la comunidad general. O sea que hay varias razones, no solamente que una enfermedad sea altamente letal. De hecho, por ejemplo, de las cosas que mencionó, yo les voy a decir una cosa. Nosotros utilizamos anualmente la vacuna influenza, que es una vacuna inactivada, y se usa en Estados Unidos, se usa acá, en fin, y la morbilidad que tiene influenza es menor que la que tiene el COVID en niños, en las poblaciones que estamos discutiendo ahora. Y con respecto a los efectos, los últimos datos que tiene el CDC es que las hospitalizaciones en el grupo de 0 a 4 años, hospitalizaciones, o sea, enfermedad grave, por influenza, en la temporada pasada fueron 25.328, la temporada pasada no del 2020, sino que el 2019, que hubo influenza, y en COVID 50.000, o sea, el doble de hospitalizaciones. En la edad de 5 a 17 años es 7 veces más hospitalizaciones con enfermedad de COVID con respecto a influenza. O sea que una enfermedad que hemos tomado la decisión de vacunar, como es la influenza, tiene mucho menos impacto en términos de incidencia y morbilidad que el COVID en la población que estamos discutiendo, en los niños. En adultos no hay absolutamente ninguna duda al respecto, porque también hay una mayor mortalidad. Los efectos sociales a nosotros realmente nos preocupan. Los efectos sociales son una determinante para utilizar una vacuna. La salud mental, la escolaridad que se perdió durante tanto tiempo, el bienestar general, la socialización de los niños, todo eso tenemos que pensarlo dentro de lo que es la indicación de una vacuna. Y finalmente el rol de la infectividad y la transmisión. Los niños efectivamente, de acuerdo al estudio que estaba mencionando Jimena, se infectan igual y contribuyen a la transmisión del virus y a la mantención en la comunidad. Así que yo creo que tenemos razones importantes, sobre todo para no dejar a un 20% de la población vulnerable a la infección y que podría transmitirla nuevamente, generar nuevos brotes y generar morbilidad y mortalidad en las personas, en los adultos mayores o en los más susceptibles por razones biológicas. Hay varias vacunas que utilizamos en niños
y que tienen principalmente su efecto en adultos. Por ejemplo, utilizamos la vacuna contra el papiloma, y el mayor efecto, o sea, los niños no se enferman por virus papiloma, no tienen cáncer cervicuterino ni cáncer genital, pero sí lo utilizamos para que disminuya la transmisión y tenga un efecto en la población general. Lo mismo la rubiola, por ejemplo, la utilizamos en los niños siendo una enfermedad súper benigna, para evitar que se infecten las madres y se transmita durante el embarazo y genere una enfermedad teratogénica en el feto. El virus de hepatitis B, nosotros vacunamos a los recién nacidos con hepatitis B, y después a los niños, y los principales efectos de la hepatitis B se ven en los adultos, que es cáncer, cirrosis y mortalidad. Por lo tanto, no es raro que nosotros tomemos una decisión para controlar la circulación de un virus o para controlar algunas enfermedades, vacunar a los niños, precisamente para proteger a toda la población. Así que yo creo que es interesante esta discusión. La verdad, doctor Villarroel, que yo como científico y médico, tal vez no estoy acostumbrado a tanta certeza como la que usted nos propuso en su presentación, a lo mejor con antecedentes y papers que fueron elegidos selectivamente para sostener su posición. Pero yo estoy de acuerdo que hay muchas cosas que no están claras. Estoy de acuerdo también que estamos ante una situación de emergencia grave y que tenemos que tomar algunas decisiones sin tener todos los elementos que normalmente tenemos para aplicar medidas de salud pública, pero estoy seguro que el único camino que tenemos en este minuto disponible para salir de esta situación en que estamos es la vacunación. Gracias. Muchas gracias, doctor Vidal. La doctora Jimena Aguilera habrá normalizado su internet. Sí, no es el internet, es que se está cayendo la luz en la universidad. Entonces, ya, perdón. Ya. Y ahí cae internet, cae computador, cae todo. Pero no tengo nada que agregar a lo que ya dijo el doctor Vial, la parte que escuché. Gracias. Ya, gracias, doctora Jimena. Bien, senador Girardi, ¿está viendo la palabra? Parece que no. No, doctor Villarroel. Ya, doctor Villarroel, breve porque nos quedan escasos minutos, doctor. Muchas gracias. Bueno, un tema muy importante que quiero que quede claro es que primero que todo nosotros no somos un grupo antivacuna, primero que todo, ¿ya? Queremos el bienestar de la población. Pero es importante, y yo creo que aquí los doctores deben saber, estamos frente a un virus que es distinto a cualquier otro virus que se haya dicho en esta reunión. El virus SARS-CoV-2 es un virus especial que tiene cualidades que hay que tomar o tener precaución. Por eso es que nosotros estamos acá, porque es un virus que ya está comprobado que tiene, entre otras cosas, riesgo de inmunopatologías. Las inmunopatologías no se ven en 30 días, 60 días, en 6 meses, se pueden ver en años. Y eso está hecho, eso está estudiado. Lo otro importante es el efecto potenciado por anticuerpos. La mayoría de los niños, y esto es publicado también por el Ministerio de Salud, cerca del 40%, y en otros estudios publicados también en Nature, ¿ya? Son aproximadamente del 80% asintomáticos. O sea, es probable que los niños que van a entrar a algún tipo de experimentación o vayan a ser inoculados, ya cuenten con anticuerpos, ya sea por inmunidad cruzada, por ejemplo, para el resfrío, o para este virus. Entonces, como la enfermedad potenciada por anticuerpos se está dando en el tiempo, tenemos el riesgo de que cada vez que los niños, una vez que estén vacunados, se enfrenten al virus, para este virus, pueden ser peores los efectos y tener peores enfermedades inflamatorias. Como lo dije anteriormente, Israel bajó mucho sus niveles y aplaudían también sus niveles de anticuerpos.
pero resulta que apareció una variante nueva, que es lo normal para este virus, varía todos los meses, y esa variante, que varía un poco lo que es la proteína espiga, los anticuerpos que están dirigidos por estas vacunas son para esa proteína espiga. Por lo tanto, todo lo que se ponga hoy día no va a servir para las variantes. Ni siquiera, o sea, han habido estudios que están diciendo que todavía pueden ser que sirvan un porcentaje, pero hace poco, una semana atrás, salió un estudio mostrando que la inmunidad natural, por ejemplo, era 13 veces mayor que las vacunaciones actuales. A eso me refiero, no son estudios dirigidos. Entonces, es importante tener eso presente, porque también se ha visto que a la medida que se ha aumentado la vacunación, la presión inmunológica o el escape inmunológico que se está haciendo, se ha ido viendo que se está dando por la vacunación principalmente. O sea, en otras palabras, hay una evolución ahí del virus, que el virus como muta, selectivamente, por evolución, van quedando las variantes distintas a las cuales estaba hecha la vacuna. Entonces, ¿quiénes son los de riesgo? Entonces, ¿qué pasa ahora si empezamos a vacunar a los niños, que tampoco son el grupo más vulnerable, en números por mismos datos también del Ministerio de Salud? ¿Es probable también que aparezcan nuevas variantes para niños? O sea, se puede hacer mucho más transmisible. Ahora, también se ha visto que a la medida que son más transmisibles no significa que sean más letales, ¿ya? Porque evolutivamente los virus no se hacen más letales, porque su función no es que son organismos vivos. La función del virus es transmitir la información. Ese es como, llamémoslo de esa forma. Entonces, es súper importante eso. Y con respecto, un tema que se tocó, es, por lo tanto, el tema del pase de movilidad también para tener en consideración, y también va de la mano, o posiblemente con el tema de la influenza que también se tocó, es el hecho de que el año pasado los test de PCR se estaban haciendo con muchos ciclos, ¿ya? Sobre 40-45 ciclos recomendados por la OMS. Y paulatinamente, a la medida que fueron apareciendo más estudios, fueron bajando los ciclos, que significa que hoy día un ciclo de amplificación de PCR no puede ser más allá de 25. ¿Por qué? Porque de ahí aumentan los falsos positivos. O sea, casualmente bajaron los cuadros de influenza, aumentaron los casos de COVID, con un test que era poco específico por esa cantidad de ciclos. Y eso nos consta también a nivel nacional. A nivel nacional hay hospitales que lo están haciendo, lo hacían por lo menos hace unos meses atrás, 40-45 ciclos. ¿Cuándo cambió eso? Muy ¿Ya? bien, gracias, doctor. Es tenerlo presente. La seguridad de los niños, no sabemos qué puede pasar en 1, 2 años o en 15 años más con estas inmunopatologías o estas enfermedades. Gracias. Muchas gracias. Don Alexis Kalergis, que estamos a punto de... Gracias, senador. Sí, tener la oportunidad de opinar respecto a estos temas que son claramente de mucha preocupación y muy importantes, y plantear que, en el fondo, el rol que nos ha tocado a nosotros cumplir desde las universidades ha sido por medio del el poder entregar evidencia científica y clínica que puede aportar a las decisiones que toman las autoridades sanitarias respectivas, autoridades regulatorias o los consejos que trabajan en las definiciones de las vacunas, como el Consejo del Asesor en Vacunas e Inmunizaciones del Ministerio de Salud, CABEI, Consejo Asesor COVID-19, el Programa Nacional de Inmunizaciones, de los cuales no tengo ningún tipo de participación. Así que nuestro aporte es más bien desde la ciencia, del conocimiento, y en eso es lo que estamos trabajando. Ahora, es absolutamente entendible que hayan preocupaciones. Todos compartimos la mirada de que este es un agente infeccioso nuevo, que además tiene la particularidad de ir cambiando, pero hemos visto cosas que son bastante evidentes. Hemos visto que, por ejemplo, las vacunas sí protegen contra las variantes. Por ejemplo, mejor ejemplo somos nosotros mismos como país. En nuestro país, mientras se vacunaba, la principal cepa circulante o variante era la cepa P1, distinta a la cepa ancestral y a la cepa con que se generó la vacuna. Así que no es correcto decir que las vacunas no protegen contra las variantes, porque eso es lo que hemos visto en nuestro país, los datos que hemos tenido a raíz de la vacunación y los estudios de efectividad en Chile, en Uruguay, en Brasil, con variantes. Hemos visto que las vacunas cumplen las expectativas de efectividad. En relación a la referencia a la ocurrencia de variantes con la vacunación,
Eso la verdad es que tampoco tiene mucha evidencia científica porque las variantes empezaron a aparecer antes de que se empezara a vacunar. Las primeras variantes del coronavirus se generaron justamente previo a la vacunación, varios meses antes de la vacunación. Por lo tanto, no es cierto que las vacunas puedan, por lo menos no hay evidencia que sugiera que las vacunas promuevan la generación de variantes. Por el contrario, si la población no está vacunada, hay mayor circulación viral, y al haber más circulación viral hay mayor replicación viral, y como la variante resulta de procesos de replicación viral, vemos que si no hay vacuna o no hay vacunación que controle la circulación viral, puede aumentar el porcentaje o la frecuencia de variantes. Así que si uno piensa en términos generales cómo se está dando el efecto de la vacunación en nuestro país y en otros países, la disminución de la circulación viral, uno tendería a concluir con la evidencia que hay menor posibilidad de que ocurran variantes. Las variantes sí van a seguir apareciendo, este es un virus que tiene esa particularidad, y por lo tanto hay que seguir estudiando y eventualmente perfeccionando la vacuna. La transmisibilidad del virus se ha visto también que ha ido disminuyendo justamente en aquellos países que han avanzado en la vacunación. Así que en base a la evidencia, más bien las vacunas tienden a disminuir la transmisión viral que de alguna manera, como se comentó, que se podría aumentar. Efectivamente lo opuesto. Y finalmente, yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos con el mensaje, porque en un estudio que hizo un investigador de la Universidad de Chicago, de seguimiento de redes sociales, donde muchas personas que se plantean a sí mismas como personas pro vacuna, mensajes que son un poquito, digamos, complejos, de repente con una evidencia no necesariamente validada científicamente, según ese estudio que lo hizo este investigador que trabaja en redes sociales, es un mensaje que uno podría considerarlo inhibitorio de la vacunación. Ese es un trabajo que mostró que personas que justamente se definen a sí mismas como pro vacuna o pro salud, con ese mensaje pueden, sin querer inhibir la vacunación, que hemos visto no solo en nuestro país, sino que en otros países, como gracias justamente a que la ciencia ha disponibilizado la vacuna, hemos observado que por varios estudios independientes que evalúan el efecto de la movilidad, el efecto de las medidas de autocuidado, etc., una de las acciones más efectivas que hemos observado ha sido justamente la vacunación. Ahora, en relación a la población infantil, está desprotegida claramente. Con su perdón, señor presidente, queda un minuto para el término del orden. Gracias. Para cerrar en 5 segundos, decir que justamente la población infantil está desprotegida, no tiene inmunidad, hay personas, digamos, adultas que aún no se han vacunado y que son transmisoras del virus, hay comorbilidades en la población infantil que pueden aumentar la severidad de la enfermedad. Por lo tanto, sin duda es una labor de la ciencia hoy en día avanzar en proveer vacunas seguras y efectivas también para esa población, que en nuestro momento actual es la principal población que recibe, como decía el doctor Vial, las vacunas durante su vida. Así que eso, presidente, gracias por el espacio para intervenir. No, gracias a usted, don Alexis. Y yo, antes de terminar, quiero señalar que no tengo ninguna duda que los invitados permanentes de esta comisión no tienen ningún tipo de conflicto de intereses. Y que en esta materia también no tengo ninguna duda que con las diferencias legítimas que pueden existir, la actuación sanitaria de la autoridad ha estado a la altura de las circunstancias. Y en este contexto, la invitación es a seguir confiando en ella. Muchas gracias por vuestra participación y nos veremos la próxima semana. Presidente, antes que termine. Sí. Yo no sé si Jimena quiere darnos un panorama más general de la pandemia como lo hace habitualmente. Yo no tengo problema en quedarme presidiendo 5 minutos como para escucharla.
si usted tiene algún problema, pero si hubiera acuerdo del resto de los colegas. Bueno, como cuando le ofrecí la palabra a la doctora Jimena Aguilera me dijo que había terminado, por eso yo pensé que no iba a hacer. No, pero había terminado. Pero era sobre el tema particular. Ah, bueno. Sí, muy bien, entonces la perdone, doctora Aguilera, sigue presidiendo la senadora Goy. Rabín, es que con la edad se ponen más impacientes las personas. Sí. No, pero yo entiendo, pero ¿les parece? Démonos unos 10 minutitos para poder escuchar a Jimena, que habitualmente nos hacía el reporte de cómo están viendo desde el Consejo Asesor el manejo de la pandemia y los desafíos que vienen. Muchas gracias. Bueno, nosotros hemos visto la tendencia continúa siendo asintótica a la baja, sin embargo, en todo el país. Sin embargo, de alguna forma, estos últimos días se ha tendido a estabilizar esa baja. Es una buena situación, pero eso llama a la precaución y también nosotros estamos viendo una situación de mucho aumento de la movilidad y de ingreso de personas con variantes, por lo tanto, por eso mismo como consejo hicimos esta recomendación de una estrategia para intensificar las actividades de manera de seguir tratando de cerrar las cadenas de transmisión y de seguir reforzando todo lo que es el testeo y la trazabilidad. Sin lugar a dudas ha bajado la incidencia, ha bajado muy claramente, ha bajado la letalidad, ha bajado la mortalidad en todas las regiones, pero como decía, se ha tendido a estabilizar, como en todo fenómeno biológico, hay una bajada que es asintótica. Sin embargo, después de esta segunda gran ola a nivel nacional, hemos logrado bajar a niveles menores que lo que se observó en la primera ola. Esta situación es similar a lo que ocurre en Uruguay, que también tiene un nivel de vacunación semejante al nuestro. Si bien en todo el Cono Sur se observó la baja, no es a niveles tan bajos en los países que tienen menos personas vacunadas. En este momento también se está viendo el aumento de la importancia de la variante Delta, debido a que también han aumentado mucho los viajeros, y también de la variante Mu, que también está presente acá en Chile, que ahora es una variante todavía de interés. Está la OMS recabando información para calificar finalmente esta nueva variante que está relacionada específicamente con Colombia, y que, así como mencionó el doctor Calergis, en realidad todas estas variantes han surgido en países donde ha habido una alta actividad de transmisión y no unas altas coberturas de vacunación, y que es lo que esperamos que siga ocurriendo mientras no exista un nivel global de protección relacionado a la distribución de las vacunas en forma más equitativa a través de los distintos lugares, porque seguimos estando en el mismo planeta todos y bajo el mismo riesgo. Entonces, por lo tanto, la situación epidemiológica es buena, sin embargo, no nos debe, tenemos que tener esta llamado de cuál es la tendencia y si la tendencia se estabiliza o sigue profundizándose hacia abajo, que es lo que nosotros esperaríamos, y tratar de fortalecer la trazabilidad. Nosotros hemos planteado varias intervenciones, como es el uso de la tecnología, que todavía no se implementa, y esperamos que se tomen decisiones a ese respecto para lograr mantener una situación a la baja y que no se observe un repunte después del 18. Yo creo que es bien importante el tener una buena comunicación todos, de que este relajamiento del toque de queda no implica el que la pandemia se haya cerrado, y por el contrario, a nivel global lo que se está viendo es una reactivación por el cambio también estacional, y por lo tanto tenemos que estar muy alertas, y especialmente alertas con la entrada de las nuevas variantes, que ha mejorado también la vigilancia. Eso es lo que puedo mencionar. Muchas gracias, Jimena. No sé si alguien más del Consejo Asesor quiere complementar. Pablo. No sé si Pablo está hablando o está silenciado. No te sientas obligado a hablar, solamente por deferencia. No, yo creo que lo ha expresado súper bien. Yo creo que todos estamos más tranquilos con la situación
que tenemos hoy en día y esperando que la cobertura de vacunación y las medidas de salud pública hagan que Delta no nos haga retroceder. Pareciera ser que hay un discreto aumento de la variante Delta, pero por lo menos no hemos tenido un brote tan agudo como lo que se ha observado en otros países. Y bueno, como decía Jimena, también el tema de discusión de la vacunación en niños, creo que es sumamente relevante porque significa un porcentaje de la población bien alto que nos deja de alguna manera descubierto a que precisamente el virus mute o que ingresen otras variantes. María Teresa. Sí. Gracias, senadora. Sí, quisiera reforzar claramente el tema de la circulación de las variantes, en las cuales obviamente siempre está la inquietud del cuánto puede disminuir la capacidad neutralizante, ¿no es cierto?, de ellas hacia esas nuevas variantes. Pero yo creo que tenemos un muy buen ejemplo como país, que en la medida que realmente las coberturas de vacunación lleguen a niveles óptimos, ojalá sobre 90% de coberturas de vacunación, se observa que viene siendo un real escudo frente a estas nuevas variantes. La variante Delta, que todo el mundo la ha temido, ingresó a nuestro país la semana epidemiológica 24. Posteriormente, la semana epidemiológica 27 pasa a la comunidad. Ya estamos en la semana 33, 34. Entonces, por lo tanto, si no tuviéramos este tremendo escudo que ha sido estas altísimas coberturas de vacunación en nuestro país, con vacunas fuertemente Coronavac, mucho más que Pfizer, la verdad es que estaríamos en otro escenario epidemiológico. Y eso da cuenta que efectivamente otros países que realmente, por mucho que hayan utilizado otro tipo de vacunas, sin embargo, se ha vuelto a generar nuevas olas, dado que las coberturas cuando son alrededor de un 50%, 60%, no logra ser un real escudo. Entonces aquí el mensaje más claro es que efectivamente ojalá lleguemos y superemos sobre el 90% de nuestra población vacunada. Gracias, María Teresa. Yo creo que ahí el mensaje siempre a reforzar es que no basta una sola medida, en eso no podemos bajar la guardia, la importancia de cuidar el proceso de vacunación. Yo por eso les traía el cuadrito que creo que está tan gráfico, pero son varias medidas que tenemos que ir implementando. Y a mí solo me gustaría, antes de cerrar, dejarle como la preocupación en esto de que nos ha tocado ir balanceando en el manejo de la pandemia como país, en cómo la apertura, sobre todo de la gente que viene del exterior, y estoy pensando mucho en el turismo. Ustedes saben, soy de Magallanes, entonces uno vive la presión y entiende la importancia de reactivar el turismo ya no interno, sino que externo. Esta semana se aprobó una propuesta que se trabajó regionalmente en conjunto con el Colegio Médico para la apertura de cruceros, partiendo por los cruceros antárticos, donde es mucho más fácil cuidar el circuito cerrado, que es la lógica que uno tiene que implementar, ¿no es cierto? El cómo uno disminuye los contactos que tienen las personas y por lo tanto el riesgo de que ante alguien que viene contagiado y que no es pesquisado, ¿no es cierto?, contagie a otro o introduzcan nuevas variantes. Pero ese es un proceso que tiene que ir avanzando y cómo se va haciendo eso en forma segura. Yo valoro mucho la iniciativa local que hubo para hacer una propuesta y que finalmente fue aceptada. Creo que eso es como el plan piloto, es el cómo vamos abriendo, partiendo por aquellas actividades, ¿no es cierto?, que son más fáciles de controlar, por el tipo de turista que hay, de mucho más. No les tengo que explicar, ¿no es cierto?, lo que significa. Es distinto cuando uno va abriendo a la actividad turística más amplia, pero que también necesita reactivarse en forma segura. Y ahí yo creo que un tema pendiente es el de la trazabilidad, el de cómo se generan los datos y la confianza para entregarlo y la importancia de las personas de también eso,
decir dónde estoy, con quién me contacto, y que en esto, pensando en la actividad productiva, ¿no es cierto?, en este caso la actividad turística también, las empresas entiendan que esa es parte de su rol, que hoy día es tan importante como, no sé, otras cosas, como el cuidado del medio ambiente en Magallanes, en tu actividad. O sea, nadie contrataría a una empresa que no lo incorpora hoy día. El también garantizar que eres parte de esta cadena de cuidado. Yo creo que sobre eso nosotros tenemos que seguir trabajando en esta etapa. Carolina. Muchas gracias. Carolina, tú me... Marcela. Pues, es súper breve lo que quiero decir, que en el fondo estamos en una situación de pocos casos, sin embargo es una, no diría una bomba de tiempo, pero una bombita, el tema de la circulación de Delta, y gracias a una implementación a lo largo de todo el país de laboratorios que están trabajando con PCR en identificación de mutantes, de mutaciones particulares que orientan a sospechas de Delta y otras variantes, hay una rápida información respecto a quiénes son los sujetos infectados por estas variantes a lo largo de todo Chile, y eso es muy bueno porque es rápido, se confina rápidamente al sujeto, se corrobora que esté correctamente aislado y también el resto de su familia, y espero que eso sirva junto con todas las otras recomendaciones que se han entregado para que se contenga la diseminación. Pero yo creo que Delta va aumentando de a poco y hay que cuidarse justamente en este momento en que va a venir el 18. Y aquí esta es la última semana, la semana pasada, en que en nuestra vigilancia, que tenemos 16 sujetos, tanto ambulatorios, predominantemente ambulatorios, Gamma se va achicando en favor de Delta, y esta es la variante colombiana, la MU, y esta otra es nuestra lambda andina. Así que hay que tener ojo con estas variantes que van peleando el espacio. Entonces, reforzar todos los aspectos de prevención y adherir a la vacunación, sin duda, es súper importante. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela. No sé si alguien más quiere agregar algo, y si no, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, les damos las gracias y nos vemos en el mismo canal el próximo jueves, yo entiendo. Gracias. Que tengan buenas tardes. Chao. Gracias.